Muy buenas tardes, estimada comunidad del Club de GeoLatam. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Kenzie Piña y soy cofundadora del Club de GeoLatam. Antes de iniciar, quiero agradecer a las empresas que nos están apoyando. SSI, Soluciones de Software Inteligente de México, Movistar Chile, Associative Chile y AVE Diseño. Y si como empresa quieres apoyarnos, puedes enviarnos un email a chile@clubdegeo.com. Ahora bien, en otras charlas que hemos tenido en este espacio, nos hemos enfocado en las prácticas del data management como el gobierno de datos como una función central, o calidad de datos, casos prácticos, metadatos, seguridad de los datos y arquitectura de datos. Y en esta oportunidad quisimos mostrarles una solución integral que contribuye con la función del data warehousing e inteligencia de negocio. Además que puede también tocar otras prácticas como lo son la integración de datos e interoperabilidad y arquitectura de datos. Nuestro invitado de hoy es Claudio Nihamkin, VP de Screen y quien tiene experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones, ayudando a las operadoras a desarrollar soluciones y servicios técnicos que abordan desafíos del mercado de las telecomunicaciones, antes que todos estos desafíos se conviertan en pesadillas comerciales. Él es conocedor de las tendencias que impactan a la industria y comprende el potencial del enorme volumen de datos. Claudio tiene conocimientos en Big Data, análisis de datos, BI, inteligencia artificial, Machine Learning, IoT y 5G, entre otros. Y antes de darle el pase a Claudio, quisiera recordarles que pueden ir realizando sus preguntas en el chat de la sesión y al final de la presentación dejaremos unos minutos para responderlas. Agradecemos por favor los micrófonos y cámaras apagadas para no distraer al expositor y a la audiencia. Y sin más, dejamos con ustedes a Claudio Nihamkin para que dé inicio a su presentación. Bienvenido, Claudio. Hola a todos, muchas gracias Kenzie por la amable presentación y por las áreas de expertise. Agradecido también al Club de Datos, DGO, por esta invitación y vamos a tratar de aprovechar de la mejor manera posible estos minutos de esta tarde, noche, dependiendo de los países que tenemos colegas aquí participando, de manera tal que podamos revisar en conjunto las tendencias, las necesidades de las distintas industrias que manejan datos, analítica de datos, procesamiento para las diferentes áreas de cada una de sus actividades. Así que, si les parece bien, Kenzie, vamos a comenzar a compartir, ¿sí? Perfecto, comparte. Ok. Ahí vamos entonces. Lo que vamos a ver esta tarde, como les decía, es las soluciones que se presentan a las problemáticas complejas del mundo de la analítica avanzada. En este caso, en principio, a modo de, digamos, sustento de la situación actual, vamos a presentar algo de información que viene de analistas y empresas consultoras como Gartner o Deloitte, que se ocupan de extraer de las diferentes industrias la situación actual y sus números de alguna manera. O sea, esto no tiene nada que ver con la solución en sí, pero el tema de analizar la cantidad de datos masivos que día a día se están incorporando a nuestras organizaciones, tenemos que ser conscientes de que el crecimiento es exponencial. Claro, en algunas industrias más rápidamente se da el crecimiento que en otras, sobre todo en la de telcos, donde ellos dicen que en promedio y en forma muy conservadora el 90% de la información o los insights se pierden. Mejor dicho, al decir se pierden es no se analizan debidamente o no se extrae el potencial que ellos tienen
y por eso lo representan con este estilo de iceberg, puesto que en el mejor de los casos, en promedio, otra vez, esto puede variar caso por caso, y dependiendo de los tamaños, no se analiza más que un 10%. De más está decir que el conocimiento de la data que tenemos, ¿sí?, en nuestros reservorios es vital para la operación de cada una de las empresas en las cuales nos movemos o representamos o asesoramos en este caso. Como ustedes pueden ver, ellos dicen también que operaciones que manejan hasta más o menos 100 terabytes, esto es volumen de datos procesados año, se llega a ver un 10%, como yo comentaba. A partir de ahí, para arriba, a medida que aumenta el caudal o el flujo de datos que se procesa o se almacena, disminuye casi inversamente proporcional la cantidad de datos analizados. Y como ustedes pueden ver en operaciones grandes, donde el área asciende de 1 petabyte para arriba, en el mejor de los casos se llega a un 3%. Yo le diría que por la experiencia nuestra, el 98 a 99% de la información en operaciones de este tamaño no se llega a analizar, por diferentes motivos. Y vamos a ver cuáles son. Entonces, el dolor de la operación o los problemas de la operación y los desafíos que nos presentan a nosotros como área de BI, como área de Big Data, como TI, inclusive ingeniería de datos, los vamos a tratar de resumir en esta pantalla. Entonces, en principio les llamamos dolores o pain points, ¿no?, en inglés, pero en realidad son problemas de procesar, ver, analizar la data que tenemos y volcar el beneficio de esa analítica hacia las diferentes áreas de la operación, ya sea operaciones en el caso de un banco o una entidad financiera o de una telco o de un retail, o bien para el área de mercadeo y ventas, o bien para soporte y mantenimiento de los diferentes equipos. Entonces, en encuestas que se han corrido a clientes, ¿sí?, usuarios, operaciones, nos comentan muchos de ellos, la preparación de los datos es muy prolongada, costosa, eso cuesta dinero. Nuestros informes tienen un alcance limitado, o sea, están limitados por los recursos, están limitados por los recursos humanos, por la científica de datos disponible en la empresa, que es un recurso muy preciado y que no abunda en el mundo en general. Tenemos muchos datos, pero no podemos analizar más de un 10%, son algunos de los puntos que nos dicen. En cuanto a analítica, como ustedes pueden ver, algunas consultas importantes son demasiado complejas como para poder ejecutarlas con nuestros recursos, con nuestros sistemas. Necesitamos mejores elementos de analítica o de análisis y más completos. Entonces, resumiendo, la preparación de los datos, y este es un tema que vamos a reiterar en los próximos minutos, consume mucho tiempo y dinero y esfuerzos, y los procesos analíticos se lentifican, costando, o generando costos innecesarios a la operación, cuando lo vemos a través de un prisma de una solución creada en estos últimos años, ya con vista de solucionar estos problemas del manejo de grandes cantidades de datos con mínimos recursos y en la mínima unidad de tiempo. En este caso comenzamos a introducir un poquito la idea que presentamos nosotros como tecnología innovadora totalmente en la industria. Nuestra tecnología, que ahora vamos a explicar cómo funciona y en qué se basa, reduce la preparación de los datos para la ingesta en un mínimo del 60%. Al decir esto, también tenemos que básicamente convertir esta reducción de tiempo en preparación de datos a un aumento del tiempo efectivo de análisis de esos datos por los mismos recursos humanos. Aquellos científicos de datos
que como decía es un recurso muy buscado, que no abunda y en general bastante caro, queremos que se dediquen a analizar y no a la columna izquierda de la arquitectura, la preparación de los datos que no nos dejan ningún beneficio para la operación. Ampliar el alcance de los datos agregando más dimensiones, más tablas, más joins. La tecnología que se presenta, está desarrollado el software para trabajar con tarjetas GPU de procesamiento gráfico, que como gran cualidad tienen de creación, de que ellos trabajan procesando datos en paralelo, a diferencia de las estándares usadas en la industria CPUs, que por más poderosas que sean, siempre tienen un límite, y si no tienen un límite de procesamiento en serie, entonces el límite lo impone la memoria RAM, y ese límite es mucho dinero, porque son muy sedientas de memoria estos sistemas, y algunos colegas comprenderán, o por ahí bienvenidos los comentarios o consultas. En el caso de lo que nosotros proponemos, se suprime este capítulo, no existe limitación alguna. Es más, cuanto mayor es el flujo de datos a analizar, más efectiva es la solución que ustedes están viendo. En el caso de aceleración en la extracción de la información, normalmente cuando se comienza un proyecto nuevo, comenzamos como plataforma de aceleración de la plataforma de la solución Legacy, legados, que ustedes tienen, y luego poquito a poquito van volcando más caudal al ser más económico el crecimiento y más rápido el procesamiento a esta plataforma. Pero en principio la arquitectura más común es integrar la database de Scream como plataforma de aceleración de procesamiento al Hadoop o Alexa Data, Altera Data, Hortonworks, que ustedes puedan tener como planta de procesamiento básico. Los usuarios necesitan análisis más completos, más complejos y más dimensiones. Muchos piden, que no pueden hacer hoy día, la gran mayoría, correr queries o consultas ad hoc sobre datos crudos, y este es otro tema que viene a colación del primero que nombraba yo aquí, que facilitamos la ingestión de datos crudos para correr consultas ad hoc que de otra manera no se podrían ejecutar. Con lo cual, resumiendo, buscamos mejorar el rendimiento, pero en decenas de %, con reducción del costo, y vamos a dar algunas ideas de números en cuanto a esta frase, porque es muy bonito decir vamos a tener mejor rendimiento con menor costo. Vamos a comentar esto también en los minutos que siguen. Pasando a lo que los amigos del Club de Datos están manejando, tenemos el modelo de la famosa rueda del gobierno de datos. Entonces lo que intentamos hacer, sin cambiar ninguno de los capítulos que ustedes ya conocen aquí, marcamos en negritas aquellas áreas donde esta tecnología 100% desde el día 1 les va a ayudar a mejorar, a eliminar problemas, a reducir tiempos, a reducir complejidades, reducir tiempos de ejecución, etc. Y ellos son básicamente las tres en azul. Todo el data warehousing y toda la inteligencia de negocios se va a ver potenciada con una implementación de este tipo. La arquitectura de datos se va a ver simplificada, economizada. En muchos casos nos llaman porque tienen que renovar, por ejemplo, un contrato de soporte y mantenimiento de sus plataformas, que en operaciones medianas grandes hablamos de cientos de miles de dólares y en algunas de millones de dólares al año, y no lo quieren hacer, uno por costo y otro porque de cualquier manera no les da posibilidades de procesar 100% lo que necesitan. Integración de datos e interoperabilidad también. Un poquito en menor medida el manejo de metadatos, de calidad de datos. Tenemos casos que no sé si al final vamos a tener tiempo, pero
un cliente en Asia, en Tailandia, nos llamó, puesto que no confiaban en sus propios, es un quad player de Telecom, no confiaban en sus propias pruebas de calidad de servicio, porque no confiaban en el procesamiento en tiempo y forma de sus datos, no los tenían a tiempo, con lo cual no podían conocer cuál era la calidad de servicio que estaban ofreciendo a sus clientes, y al ser incumbente, el famoso problema del churn, estaban perdiendo muchos clientes con la competencia. En menor medida los que ven en blanco, el almacenamiento de datos y operaciones sería casi negritas también, porque con esta tecnología se reduce dramáticamente la inversión, la disponibilidad de almacenamiento. Sí, el storage requerido se reduce por la forma en cómo está diseñada la solución, y de alguna manera seguridad de datos también. Entonces, queríamos hacer este comentario como ver cómo solapamos esta tecnología sobre la rueda que todos ustedes, tengo entendido, conocen y vienen revisando en conjunto en las sesiones anteriores, ¿cierto? Tratando de resumir el valor agregado y los beneficios de pensar GPU y pensar en tecnología nueva sin tener miedo de lo que es la innovación. Scream es una empresa que está en el mercado ya 10 años, o sea, no es una startup, con más de 25 operaciones grandes en el mundo, en el área de finanzas, en el área de telcos, en operaciones de cable, en retail, en medicina también. En definitiva, todas aquellas operaciones que tengan problemas muy serios de poder correr consultas, queries complejas, o que les demandan mucho tiempo, o que IT le dice, mira, para correr esa consulta necesito aumentar el 30% mi RAM, o agregar 5 servidores, o 3, o en algunos casos 40, no las podemos hacer. Los leo estilo bullets. Es una tecnología diseñada para el procesamiento analítico de cantidades masivas de datos, como decía. La ingesta y el procesamiento son extremadamente rápidos. No hay restricciones en el análisis, en este caso considerando la ingestión de datos crudos, semi o estructurados, cualquiera de ellos que ustedes tengan en la operación, dependiendo del tipo de consulta que quieran correr. La huella, Ángel, estate preparado porque estoy teniendo una tormenta muy fuerte aquí, espero que no tener problemas de energía eléctrica. La huella es mínima, okay. La huella es mínima, me refiero al footprint, ya sea en on-premise, en las premisas de la operación, o en la nube, o en forma híbrida, sin limitación de RAM. El crecimiento o la escalabilidad de las soluciones es muy fácil y económica. O sea, hablamos en operaciones de, no sé, hasta 50, 100 terabytes año de procesamiento. Esto va a variar para cada uno de ustedes. Probablemente con un servidor y un par de tarjetas de GPU podamos correr la mayoría de las consultas, si no todas, o todo el caudal de datos que tengan, a comparación de las decenas o docenas de nodos o servidores que operaciones medianas y grandes puedan tener. Como decíamos, la preparación de datos se reduce significativamente, liberando el personal preciado de análisis para analizar. Está diseñado para utilizar con SQL, básicamente, que es el estándar liderando la industria o las industrias. Como decía, la implementación se puede hacer en la nube o en las premisas del cliente. Dependiendo del tamaño, caso por caso se puede analizar qué es lo que más conviene, pero para nosotros es transparente, porque nuestro negocio no es vender servidores. Nuestro negocio es vender el software, y los servidores o bien los procura la división de compras de ustedes, nosotros damos el dimensionamiento
el modelo, ya sea en premisas o para la nube de cualquiera de los 3 proveedores de servicios de nube más difundidos que hay. Y como último, hay algunas soluciones que te piden que tú compres el software y su black box, como le llamamos, su caja propietaria de hardware, ¿no? No es este nuestro caso, como decía, es totalmente transparente. Los servidores de Dell o de IBM o de HP están homologados, de manera tal que eso lo procuran directamente y se integra nuestro software una vez que se defina el alcance del proyecto para 1 año, 2 años, 3 años, lo que se quiera hacer, se instala, la instalación es muy rápida. Y otro tema que no pusimos aquí es que la instalación, la implementación de este tipo de proyectos es muy reducida en tiempo comparado con soluciones legacy que tardaban una instalación de Hadoop años, ¿no? Nosotros hablamos de 2, 3, 4 meses máximo, dependiendo de la complejidad. Hay casos que tienen fusión de empresas o que compran una empresa a otra y vienen con diferentes plataformas, con diferentes vendors y están haciendo la migración, entonces puede ser un poquito más, o si es simplemente una planta aceleradora, va a ser menos tiempo requerido, ¿no? Se simplifica eso también, reduciendo implícitamente los costos. En esta lámina lo que mostramos es, en ordenadas tenemos el tamaño de datos, volumen de datos a procesar, y en abscisas, como llamábamos nosotros, el tiempo total de procesamiento para extraer la información, los insights. Como ustedes pueden ver, a medida que el tamaño, el volumen de datos crece, van cayendo las soluciones que le puedan dar servicio. Esto no quiere decir que estas empresas muy respetadas todas les puedan servir a ustedes. Otra vez, si nos movemos en el área inferior izquierda en cuanto a volúmenes y complejidad, probablemente el Hadoop y las tecnologías legadas con estos proveedores que son todas empresas reconocidas, les pueda servir. El problema aquí sería el costo, y habría que ver los tiempos, ¿no?, que consumen, si están bien para ustedes, todo bien. Los costos son normalmente bastante más altos, pero funcionaría. A medida que aumentamos ya van descolgándose otras, porque todas ellas funcionan con tecnologías diferentes, utilizando CPUs, algunas de ellas utilizando, como decía, hardware propietario, y a medida que esto comienza a ascender arriba de los, yo diría 20, 30 teras para más, por decir algo así, si conocen a Vivo o Claro o TIM en Brasil, que son operadoras que más o menos conocemos en tamaño, que tienen unos 50 millones de clientes, en general, haciendo un benchmark, ninguna de las tecnologías existentes puede competir ni en costo, ni en tiempo de crecimiento con esta solución. Cuando bajamos los datos, ahí ya las consideraciones, como comentaba antes, entran otros elementos en el benchmark comparativo, ¿no?, siendo que el costo es uno de ellos. Resumiendo, ¿en qué se basa esta solución de Scream, esta tecnología nueva? Nos diferenciamos de los demás porque la instalamos, se utilizan tarjetas de GPU de NVIDIA. NVIDIA es un partner, key partner de Scream, son los líderes en GPUs, y como decía, son motores que trabajan en paralelo con capacidades de mover cantidades masivas de datos, más pequeños y más rápidos que los CPUs, al final del día más económicos también. La escalabilidad de terabytes, cuando la operación de ustedes va creciendo a petabytes, y aquí los compañeros que vienen del área de Telecom, tengo un par de comentarios rápidos. En Latinoamérica 5G, o en Sudamérica todavía no está, más que algunas pruebas en Chile, creo, me corrigen si me equivoco, y en Brasil, pero a nivel masivo no está desplegado. Pero el impacto de 5G sobre los data lakes, big data, inteligencia de datos y analítica, los analistas lo llaman una explosión. Esa explosión no se puede manejar con medios
convencionales, porque solamente ustedes pueden hacer la matemática. Hoy día en 3G y en 4G, sobre todo, tú puedes tener un download de tal vez 2 gigas, 2,5, 3. Estamos hablando de 100 por cada usuario. Por un lado. El otro impacto, la otra explosión de datos, es lo que esto ya sucede hoy desde hace unos años. Es Internet de las cosas, ¿sí? IoT. Todos tenemos en la casa, quien más, quien menos, una camarita, un sensor, el aire acondicionado, todo eso son datos que al final del día se acumulan, en el caso de las telecom, en sus data lakes, y esa información está. El tema es ver cómo lo utilizan para darle un mejor servicio al cliente con mucho menos dinero y posibilitan a la empresa, además que sabemos que en época de COVID-19 y de pandemia ha cambiado la regla del juego, y esto creo que más a favor de este tipo de tecnología, porque en varios países nos comentaban los compañeros que tienen las tarifas congeladas, pero los servicios los tienen que seguir dando, el gobierno no les deja aumentar y no les deja tampoco cortar el servicio a los usuarios, con lo cual tienen que dar más porque todo el mundo trabaja de la casa. Antes había en una oficina 100 personas, ahora hay 100 oficinas, con lo cual se multiplica más y más y más. En definitiva, si nos dedicamos a correrlo con tecnologías convencionales, ¿sí? Como demostraba, nunca vamos a poder, corriendo por la escalera, como yo llamo, aumentando RAM o aumentando capacidad de máquinas, alcanzar la explosión de datos que va a ir por un elevador, un ascensor rápido, ¿no? La capacidad de procesar de cada GPU es de unos 3 terabytes por hora, o sea, ustedes pueden hacer la matemática solo y lo pueden traducir a los requerimientos de la operación específica de ustedes, pero una sola tarjeta, si la multiplicamos por 12 son 36, 72, 70 teras de capacidad de procesamiento por día, ¿sí? Poderoso y moderno almacenamiento columnar, y la solución también comprime, con lo cual se reduce, como decía, la necesidad de almacenamiento. Normalmente la compresión va a estar determinada por la cantidad de datos, por la complejidad de las queries, etcétera, pero el radio más común es de unos 6 veces a 1, con lo cual se reduce linealmente de esa manera el almacenamiento, y esto es, como yo digo, dinero. En resumen, se puede analizar unas 100 veces más de datos de los, que las tecnologías legacy que tenemos hoy día, ejecutar 15, 20 veces más rápidamente las consultas que hoy día ustedes tienen, con costos muy, muy reducidos. No podemos prometer 10% de lo que costaría una solución equivalente, pero en los benchmarks que corremos comparados con soluciones tipo o basadas o que corren en Hadoop, esos son los valores del hardware que estamos encontrando, y si al final tenemos tiempo le vamos a mostrar. Yo no sé si cómo estamos de tiempo, Kenzie, José Manuel, si estamos bien. Sí, todavía estamos en tiempo. Perfecto. Aquí ya para ir en las últimas, esto sería una arquitectura típica donde nosotros la llamamos fácil integración en tu ecosistema, ¿no? A la izquierda tenemos las fuentes, los ETLs. Al centro, olvídense Scream o no Scream, el data warehousing, ¿sí? El procesamiento de datos. Los conectores, ¿sí? Diferentes que todos ellos nosotros ya tenemos casi off the shelf, pero de procesos previos disponibles, y por eso se reducen los tiempos de implementación. Y a la derecha, prácticamente trabajamos hoy día con los visualizadores, la mayoría de los que existen en la industria, los líderes como Power BI, Tableau, Qlik, SAS Viya, ya tenemos implementaciones y no hay problema, y de no figurar aquí no hay problema, ¿no? Lo veríamos. Por el lado de la infra, como comentaba, trabajamos con las principales opciones en la industria,
con NVIDIA como nuestro socio principal en el desarrollo de la solución y la provisión de tarjetas GPU y proveedores de infra, como comentaba antes. Esto es solo una foto que no está, o sea, está trucada, obviamente, agregamos nuestro servidor, pero ahora vamos a ver en un par de minutos que hasta llegamos a compararnos con mejores tiempos de ejecución con un servidor y una tarjeta de cierto poder de NVIDIA, de GPU, a 40 nodos. Y esto, como yo digo, una foto vale más que 1000 palabras, pero realmente es importante porque no buscamos, somos conscientes que la mayoría de las operaciones que ustedes representan ya tienen su warehouse y están trabajando y todo bien. No buscamos reemplazar, obviamente, nos encantaría, pero sabemos que esto es una misión difícil en estos tiempos, pero sí buscamos ofrecerles alternativas económicas, poderosas, donde sí, un servidor puede reemplazar 20, 30, 40 o más nodos. Entonces, si tienen consultas complicadas o explosión de datos o complejidades o falta de recursos humanos, sí pueden meterle mano a una solución de este tipo, que es bien económica con un servidor, o sería, dependiendo, podrían ser dos, si quieren backup, por ejemplo, pero no más, para operaciones medianas grandes. ¿Sí? Esta es una visualización de las capacidades y diferencias entre lo que es una CPU, básicamente, y una GPU. Una CPU que puede tener múltiples núcleos, ¿sí? 16, 32, 64, y ahí no mucho más, porque ya se hace muy cara. Una GPU puede tener miles, y además trabajan en forma paralela, o sea, no va secuencialmente solamente. Entonces esta es otra gráfica, creo que interesante. El cómo funciona es, le llamamos load and go, desde la ingesta de datos, como decía yo, crudos, estructurados o semi, se encolumnan, se procesa la metadata, se hace el tagueo, como le llamamos, la compresión, y en realidad entregamos ya la data comprimida, los cubitos de información, como se ha definido en cada proyecto, al Tableau o al Power BI, ya listo para las visualizaciones gráficas que ustedes quieran mostrar a sus propios equipos o mismo a la dirección. O sea que es un proceso, es un proceso bastante completo, desde la ingestión de datos hasta la entrega de la consulta corrida, comprimida, al visualizador. Como le comentaba, esto es algo muy típico que nos encontramos. Nuestra tecnología, nuestra plataforma utilizada como planta de aceleración, plataforma de aceleración de procesamiento de datos, las fuentes, procesamiento de ETLs, el screen puede leer datos directamente desde el Data Lake, no hace falta la preparación en la mayoría de los casos, los procesa, los comprime y los vuelve a entregar al Hadoop, que sea el que sea, y el Hadoop va a entregar los resultados al visualizador. Una vertiente de esto sería alimentar el ETL al Hadoop con las consultas medianamente o de baja complejidad o no compuestas que puedan ser cargadas y ejecutadas en tiempo y forma, y todas aquellas consultas complejas o que quieran hacer consultas ad hoc sobre datos crudos, o que no puedan en tiempo y forma, o que no tengan los $2 millones o 3 o 4 para ampliar las memorias y los servidores o lo que sea, lo podemos hacer directamente por Scream y alimentar en forma paralela aquellas consultas al visualizador. De esa manera, en cualquiera de los dos casos, con las variantes de cada caso, aumentamos el rendimiento de la analítica y disminuimos los costos de ejecución. Este es un comentario que publicó el año pasado Gartner, certificando de alguna manera que la arquitectura, el diseño del Scream Database
fue hecho con las mayores eficiencias para procesar volúmenes de datos enormes, ¿sí? Adicionándome mejorías al ciclo de vida y disminuyendo el almacenamiento de datos al tiempo que se acelera o se reducen los tiempos de ejecución. Aquí es un benchmark que se hizo en esta institución, donde se comparó el desempeño en segundos y el costo en miles de dólares en soluciones legadas con máquinas de HP y de Dell en este caso, ¿sí? La cantidad de segundos y Scream y los costos. O sea, el doble casi o el triple de tiempos ejecutados, sí, más de 3 veces, con las diferencias en costos que ustedes están viendo. Base de datos de volumen medio alto, donde se ejecutaban alrededor de 20 consultas con frecuencia, ¿no? Entonces el resultado es que la solución, además de ser bastante más rápida, es mucho más económica que soluciones legacy. Y viene a darle respuesta a muchos problemas. En otro benchmark, obvio, esta es una operación específica, donde lo que ven ustedes aquí en dinero son costos del hardware solamente. El software de Greenplum es un vendor de los nuevos, llamémosle así, pero que su tecnología corre con CPUs, contra Scream. Ahora, yo entiendo que los ojitos se van al número, no en dólares, pero en realidad fíjense que a pesar de ellos haber pedido implementar para correr esas consultas de este cliente 40 nodos con 7600 CPUs o cores de CPUs, nosotros lo pudimos correr con un solo servidor y una tarjeta poderosa, pero una tarjeta GPU de 96 GB de RAM de NVIDIA, pero lo más importante, creo, de todos, quitando el dinero, son los tiempos de ejecución. La ingesta a ellos con 40 nodos les tardó 300 minutos contra 20, 2 horas el entregar, el correr los reportes contra 10 minutos, además del valor. Obviamente que este cliente decidió por nuestra solución. No podemos asegurar, como ustedes ven, es mucho más de 10 veces, que en todos los casos va a dar esto. Este es un caso específico, pero realmente contrasta mucho el costo y sobre todo los resultados que se pueden lograr comparando con soluciones como la mayoría de ellas que corren con CPUs, en este caso, ¿no? Cuando se necesitan hacer corridas de la base de datos completas, y no de un día o de una semana, sino de un mes o 6 meses o de un año. Ahí se notan mucho las diferencias para diferentes casos de uso o diferentes casos de negocio. En muchos casos mismos los reguladores le piden a los bancos y a las telcos ciertos informes que les pueden llegar a tardar anuales, días o muchas horas, y ustedes quisieran verlo terminado en 1 hora, o en 2 horas, o en 30 minutos. Eso se puede hacer, dependiendo del caso. Y bueno, y si se requiere más de uno, será con 2, pero nunca en decenas de servidores. Esto para ilustrar un poquito a ustedes, a algunos de los clientes que han implementado este tipo de solución. Alibaba, que fue en primer lugar un cliente, se tornó en un partner, o sea, invirtieron mínimamente en la empresa también, que es para los que no conocen, es el Amazon de China, de Asia. Scream tiene una oficina muy buena, muy integrada a los negocios en Seúl, Corea del Sur. Por eso ustedes ven, y falta acá, hace un mes, se terminaron las pruebas y se recibió la confirmación contractual de Samsung también. Como yo les decía, para todo el tema de Internet de las Cosas y sus propios devices y dispositivos, pero LG, más que para lo que nombraba como Samsung, LG Plus o LG U Plus, ellos tienen su propia operación de datos, telefonía fija, móvil y streaming en Corea con 25 millones de clientes.
y ellos es un cliente muy importante, y si tenemos tiempo le vamos a mostrar por qué se decidieron por nosotros, los casos de uso que ellos corrieron, Orange en Francia, entre otros. Estos son comentarios de algunos clientes. Esta gente es un instituto de investigación contra el cáncer en Israel, que está muy avanzado, pero decidieron utilizar este software porque les acortaba significativamente el tiempo de cada una de las corridas con los medios que ellos tenían. Orange en Francia, ellos dicen que el rendimiento de coste fue 100 veces superior al eliminar los límites de la base de datos. Eso lo dice el director de software. AIS es el incumbente en Tailandia con 41 millones de clientes, y en este caso ellos empezaron, nos pidieron ayuda con como les decía, mejorar la calidad de las pruebas o las pruebas de calidad de la red y mejorar el servicio al cliente, pero luego lo extendieron a la geolocalización de radiobases, reducción del abandono y otros casos de uso también, ¿no? Con el tiempo. Ahí podemos ir a algunos casos de uso, si tenemos tiempo, o si prefieren pasar a preguntas. Kenzie y José Manuel, ustedes me dicen. Que me Si quieres, excedí un poquito de... Uh-huh. no, pero está bien. Como todavía no tenemos preguntas de la audiencia, si quieres muestra el caso de uso y al final te hacemos unas preguntitas. ¿Te Ok, parece? me parece bien. Vamos a mostrar algunos, como le decía, LG Plus, operadora móvil líder en Corea del Sur. La implementación se hizo en 6 meses de A a la Z, en forma completa. Una operación grande. Similarmente, ¿cuánto tenemos hoy en Telefónica Chile? Entre fija y móvil, clientes. Una comparación. ¿Estamos en los 20? No, menos, creo yo. 15. Bueno, Sí, como que sí, acá son 21 o 22. Y este es el resultado de la POC, de la prueba de concepto. Ellos vinieron y nos dijeron, señores, nosotros tenemos Hadoop, tenemos ciertos problemas. Estas son las 12 consultas más problemáticas que queremos mejorar los tiempos y correrlas en tiempo y forma. Compruébenos cómo lo pueden hacer y con qué dotación de máquinas, ¿no? Entonces, por decir algo así, aquí está el nombre de cada una de ellas, ¿no? Análisis del servicio en cada celda, análisis del plan de pagos, análisis del tráfico, punto de venta, análisis de datos de Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Entonces ellos vieron que corriendo con el Hadoop que ellos tenían, y les puedo asegurar que de última generación, Corea del Sur, un día de datos que corrían en esta consulta le tardaba 2 horas. 1 hora de estos datos, 11 minutos, casi 12. Con nuestro software, que hoy ya tenemos la solución, la versión siguiente, ya no es la 4.2, estas 2 horas se redujeron a 4 minutos y estos 11 o 12 minutos a 14 segundos. Y así sucesivamente, ustedes van a ver aquí, ellos dijeron, estas corridas en horas no nos sirven, no son eficaces. ¿De qué me sirve a mí saber en 1 hora el análisis del servicio que estoy dando en la celda, si por ahí ya perdí 10.000 clientes en esa hora porque cayeron en pozos de no señal, ¿no? En este caso 52 minutos a 5 minutos, 6 minutos a 15 segundos. Ahora, el hallazgo más importante para nosotros son estas 4 últimas. En estas 4 últimas, por las razones que sea que desconozco o compuestas, no podían correrla en ninguna unidad de tiempo, ni en minutos, ni en horas, ni en días. Nosotros con el mismo 4.2 los pudimos correr en tiempos súper razonables. Análisis de la plataforma de Internet de las Cosas los pudimos hacer en 5 minutos. El setup time promedio que no podían correr en 27 segundos, un día, ¿sí? Y de esa manera pudimos resolver. Como ustedes pueden ver, esto no es la poción milagrosa, o sea, aquí tenían un caso que
no podían resolver por lo que sea, por falta de recursos, tampoco nosotros pudimos, pero sí pudimos reducir el tiempo de 1 hora de datos a 30 segundos. Este fue el detonador que llevó a LG, que es una empresa muy grande, muy compleja, con directorio de telecomunicaciones, con directorio de appliances, como se dice, electrodomésticos y demás, todos ellos aprobaron empezar, y de sus, si no me equivoco, ellos estaban en el área de alrededor de 100 petabytes, todo el 110 petabytes año de procesamiento, entonces nos empezaron dando 5 a nosotros. Y hoy ya estamos en aproximadamente 10 en menos de un año. Como les decía, es gradual, es casi imposible ir y pensar en un reemplazo. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Un pequeño Ok. detallito allí. Dale. Este, como les decía, es AIS en Tailandia, 41 millones de abonados, una operación realmente muy, muy grande, con muchos problemas. Ellos tenían miles de millones de CRE, de XDR por semana, tenían dificultades de dimensionar los presupuestos y los costos de su sistema por los volúmenes de datos que les estaban entrando y las consultas extremadamente lentas, y así recurrieron a nosotros. En realidad, en principio, como yo decía, nos llamaron por el área número 2, ¿sí? Pero lo extendieron a otros casos de uso, como comentaba, Ingeniería también dijo, queremos perdón, aprovechar la ingesta y procesamiento de datos rápidos en tiempo y forma para distribuir mejor. Y este es un caso específico que tiraron en Bangkok, una ciudad de 18 millones de habitantes. Su distribución de red no la podían hacer en tiempo, y lo utilizaron para eso. Esto fue uno de los casos de uso colaterales que utilizaron la herramienta, la solución. Mejoraron la retención de clientes, y por eso le dieron presupuesto en forma inmediata de ampliar, y también pudieron alimentar al área de mercadeo y ventas, digamos, posibilitando campañas de mercadeo que no eran posibles correr con sus instalaciones legacy. En realidad, esto se corrió a través de un año. Como ustedes pueden ver, ellos querían mejorar el ARPU, que es un tema muy común, sobre todo en Latinoamérica, en nuestra región también. La conversión de pre a post, ¿sí? O sea, de prepago a postpago. Y también la segmentación. En todos estos casos, digamos, mejoraron sus números. Como ustedes pueden ver, es una tarjeta de AIS, no es nuestra, pero fundamentalmente la facturación en ese periodo de un año se aumentó en un 26%. No todo debido a Scream, pero en gran parte sí, ¿no? Nos dieron ellos. O sea, después que pasa un año, dijeron que podemos mostrar esta información. En realidad, esto es lo que tenían. Ellos tenían, en el caso de las radiobases, el ETL o el perfilamiento de los clientes, alimentaban a su Greenplan, el perfilamiento, la agregación, retornaba a Greenplan y se hacía el reportaje, ¿no? En ciertos casos, el tráfico de redes lo procesaban a través de Cloudera, con preagregación de datos, que les demoraba unas 3 horas, y el resultado final era que los reportajes mensuales, los reportes mensuales, le tardaron 7 días. Cuando van y prueban Scream de la misma manera, o sea, reemplazaron el Greenplan por Scream, para reducirlo, en una palabra, redujeron de 7 a un día. Y el resumen final es la lámina que les mostraba antes, que ya vieron ustedes. Okay. ¿Cómo estamos, Kenzie? Ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias, Claudio. Súper interesante la presentación. Y ¿Quieres bueno, que pare de compartir la pantalla? Sí, sí, Okay. para que podamos cerrar. Antes de hacerte así algunas, vemos a los compañeros. sí, que puedan prender ya su cámara. Antes de que pasemos a hacerte algunas preguntitas, porque ya estamos en tiempo, quería recordarles que esta presentación la vamos a publicar
La vamos a tener, la vamos a sacar por LinkedIn y en el canal de YouTube, y le estaremos avisando. Eh, eh, yo tenía así como inquietud a la hora de implementar esta solución, Claudio. eh, todo el tiempo que uno tiene que implementar, dedicar para hacer esta implementación. En las implementaciones que ustedes han hecho, ¿cómo les ha ido? Eh, y a nivel de Eh, datos, por ejemplo, ¿ustedes se detienen en el tema de cuáles son los datos, qué son los datos, o simplemente es dónde está el hierro, montamos la herramienta y listo? no, son dos partes de la pregunta. Vamos primero con los tiempos. Yo comenté el caso Ujú, específico de LG Plus, que es una operación medianamente grande con más de 20 millones de clientes en el área de telcos, 6 meses. Se podría haber hecho en menos tiempo, pero había complejidad en cuanto a que corporativamente eran varios grupos. La que lideró todo fue la telco, la Movistar de ellos, pero luego fueron ujú, agregando otras. Entonces entra TI de appliances, entró TI de dispositivos, entró TI de las fábricas de celulares para tener información y decidir mejor las plataformas, etcétera, etcétera. Tardó 6 meses. Eh, Nosotros hacemos en un primer periodo de discovery todo el mapping, todo el mapeo de lo que tienen, de lo que necesitan, de lo que quisieran lograr el primer año, el segundo año, el tercer año, de manera tal de poder ofrecerle a ustedes la variante más cost effective para comenzar, pero sabiendo cuáles son las consultas o problemáticas o complejas o muy caras o que están, a muchos les sale el out of memory. Entonces van corriendo a compra y dicen, mira, comprame no sé cuánto de RAM, y compra y dice, mira, esto vale $100.000 el servidor o 200.000, o me pides, en caso son millones. Entonces ahí muere. Entonces le va y le dice al cliente interno, le dice, mira, no te lo puedo dar, porque no tengo memoria, no la puedo procesar. Te puedo procesar un día, no me pidas más de un día o una hora, ¿sí? De datos. mm, Eh, una vez que se define todo eso, la implementación yo diría que varía entre 2, 3 meses a 5 meses, estar en plena producción. La instalación es una semana, pero hasta que llegamos a eso, ok, ¿no? O sea, también no te olvides que vamos a necesitar servidores, trivial, y importante. ustedes, por el caso específico de TEF Chile, ustedes tienen que hacer un RFP y compras y eso, y se le van 60 días solo en conseguir el fierro. Y no hicimos nada. Estamos esperando. En otros casos, como son máquinas para data warehousing, en ciertos casos estándar, por ahí tienen. Y ese Exacto. tiempo entonces se reduce y se reduce el tiempo total de implementación. Pero la instalación y el entrenamiento inicial, que es una semana en general, ¿no? Luego hay on-the-job training todo el tiempo, pero normalmente es una semana de instalación, una semana de entrenamiento, y eso se acabó, no importa el tamaño de la operación. Lo que sí lleva más tiempo es mapeo, como decía, vieron en Ujú, Tailandia, nos llamaron por un caso y al final implementaron 10. Entonces eso tiene que estar bien pensado, sobre todo para los datos que necesitamos. Si hay que definir claro. qué datos, si son crudos, si son semios, si son estructurados. Si los, en algunos casos podemos usar capacidades de almacenamiento ya existentes del Hadoop y se Ok. ahorra en el storage, no en todos los casos. Entonces ahí tratamos de economizar y reducir tiempo. ¿Y cuál era Claudio, la segunda parte? Discúlpame. perdón, dale. La segunda parte. No, creo que respondiste las dos. Uno es el tiempo y el tipo de información que necesitabas, si hacías el mapeo y ya lo respondiste, porque ahí básicamente es donde entramos nosotros como gobierno, que en una operación donde esté bien manejado el gobierno, se te hace fácil implementar una solución de este estilo que cuando no lo tienes, porque tienes que empezar desde el principio a mapear, a identificar cuáles son las consultas, qué es lo que quieres. Eh, Bueno, Era ahí eso. está el La compañero nuestro, respuesta. Ángel, que él Mm, atrás tiene el respaldo del área de ingeniería. Tenemos un mm, equipo de implementación y de pruebas, testeo en laboratorio antes de volcarlo a producción, y ellos le van a estar pidiendo al área de TI y demás los datos ujú.
si lo tienen en Parquet, si lo tienen en CSV, cuál tienen. Por ahí no lo tienen y lo tienen que preparar. Casi no sucede, pero eso se chequea al principio, sí. Ya, gracias. José, ¿querés hacer una pregunta? Sí, Claudio, con respecto a todas las gráficas que nos mostraste, tiendo a pensar que el Scream, que es la solución integral que nos acaban de mostrar, reemplazaría a los Hadoop y a todas las cosas que nosotros estamos usando dentro de las compañías. ¿Eso es así? O sea, reemplazaría a todo ese tipo de almacenamiento de tecnología que tenemos y colocamos Scream dentro de la organización para que procese esos datos. Y otra pregunta también que anoté por acá es la ventaja competitiva. Veo mucha ventaja competitiva en esta solución respecto a la captación de datos en tiempo real, cosa que es muy necesaria en este momento para generar una competitividad dentro de las organizaciones, para generar nuevas ofertas, para conocer mejor al cliente, en definitiva, para llegar primero, antes que mi competencia, la verdad de las cosas. Mira, excelente pregunta o preguntas. La primera, tecnológicamente, sí, podemos reemplazar todo lo que tienen, todo lo que tú nombraste. Comercialmente, hay limitaciones en lo que ustedes, del lado de ustedes, pueden hacer y ciertas limitaciones operacionales también. O sea, no puedes bajar un switch y subir el otro. Se hace gradual. Es por eso que nosotros posicionamos la solución en principio, sobre todo en operaciones grandes porque tienen necesidad múltiples y complejas, como plataforma de aceleración de procesamiento de datos para las consultas complejas, ad hoc, que les llevan mucho tiempo, que les llevan mucho dinero, etcétera. Pero tecnológicamente no hay ningún límite, todo lo contrario, porque si el día de mañana, yo no sé cuándo tienen en Chile la largada de 5G, por ejemplo, porque IoT ya no tienen, pero 5G si es el 2022 creo que es, en algún momento, no sé si es Q2 o Q3, de repente van a tener 40% más de tráfico. Entonces la pregunta que se deben hacer es, en Norteamérica, en Europa, en Asia, ya lo están, no todos, los que les mostré, y algunos otros de alguna otra manera, le están metiendo mano. Porque este es como un jet que te pasa, ya no es ni siquiera un tren, ¿no? Lo que yo comento normalmente es que para conservar al menos el market share, la competitividad existente, no digo mejorar, para conservarla tienen que poder dar servicio, y con 5G más el crecimiento de Internet de las cosas, no lo van a poder dar con Hadoop. Hadoop fue diseñado hace 15 años, cumplió su función, era free of charge, ¿sí? Pero hoy día tiene costos muy grandes de mantenimiento. Y nosotros normalmente, además del software, cuando la plataforma o la propuesta más común que se habla con los clientes es licencias anuales. Entonces el soporte y el mantenimiento se lo damos incluidos, no tienen que lidiar ustedes con eso. Del software, ¿no? No del HP o del Dell o de la nube, que sería Amazon en ese caso. Entonces sí, la respuesta es, tecnológicamente sí se puede, totalmente. En la vida real es difícil que se dé, a menos que sea, por decirte algo, si hubiésemos agarrado a Entel en Perú hace 3 años, o UOM en Chile hace 3, 4 años cuando comenzaban. Entonces cuando comienzan puedes implementar para toda la operación. Pero cuando ya tienes algo, normalmente es gradual. Perfecto. Ok, ¿Otra listo. pregunta, Kenzie? No, bueno, lo que comentabas del beneficio para un data science, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es fácil? ¿Lo digieren fácil el tema de poderse manejar con esta herramienta? Bueno, no sé si Ángel por ahí quiere comentar algo, pero no nos olvidamos que estamos hablando esto no es un visualizador, no es un Tableau, ¿sí? No es un Power BI. Hablando mal y pronto, es un jet supersónico de procesamiento de database, ¿sí? No hemos encontrado, al menos yo no he sentido problemas en ese sentido.
todo lo contrario, porque lo que no te olvides que los científicos de datos, si ellos están todas 80, 90, 100% de su tiempo preparando los datos, no es bueno para su propia carrera. Pero si yo lo puedo llevar a estas personas, las puedo convertir en analistas, y vienen y le dice, Mr. VP de ventas, si yo te puedo correr esta consulta en tanto tiempo, y cuando Kenzie entra a la tienda para pedir la nueva versión o el nuevo teléfono de Apple, tú al momento le dices, te puedo ofrecer A, B, C o D, ¿te gustaría? Ese hombre va a ser mejor pago. Y ese es para lo cual estudiaron. Porque el preparar datos no es para nada divertido. O sea, nunca van a ver el resultado final. Pero lo que tratamos es de volcarlos a ellos al área operativa de decisiones, ¿no? Y no sé en Chile, pero en Estados Unidos, en México, científicos de datos no hay. Los traen de Corea, de India, de Israel. Acá no existe. Se hablaba como de 30.000 ingenieros que faltaban a finales de año, ¿no? Ya sabemos para dónde nos vamos a ir. Sí. Ya saben los invitados y los que están viendo el video, los que pueden ver el video ya saben hacia dónde apuntar. Sí. Pero la idea es convertirlos a los amigos, a los que trabajan con los datos, en los campeones, ¿no? Dentro de la operación, que sea, este es mi proyecto junto con el área de IT o el área de gobierno de datos. Mira, yo no tengo complejo en decir, los que implementan hablan de revolución, ¿sí? Es menos tiempo, mucho más económico, gana para TI, para ingeniería, para redes, para marketing, para ventas. El tema es que, claro, del otro lado tenemos a un Oracle, tenemos a Cisco, a estas pequeñas empresitas que ya están muchos años con sus cosas y ya están instalados, todo el mundo conoce. Los cambios a veces no son muy viento a favor, digamos, y esto es un cambio. O sea, de repente que 50 nodos, tú ves una máquina o dos con 4 tarjetas GPU, dices, no puede ser. Creo que ya estamos en tiempo, vamos a cerrar. Te queremos dar las gracias, Claudio, por haber recibido nuestra invitación, por todo el contenido que nos entregaste. Darle las gracias a los participantes por haber estado acá. Y estamos muy contentos por estar llevando todo este contenido a nuestra comunidad. Les agradezco mucho. Chao. Chao a todos, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la invitación a ustedes y por la organización. Un placer. Dale, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias Ángel, gracias Claudio, gracias Kenzie. Chao. Chao. Un abrazo.